Boas noites, camaradas. Un saludo al 18 Congreso en nombre de los delegados y delegadas del Partido Comunista de Galicia, que queremos manifestar de entrada nuestro acuerdo con el informe. Consideramos que estamos ante un informe claro y conciso que llama las cosas por su nombre, y como buen informe, y destacando una frase que aparece en su propio texto, no puede impulsarse el futuro sin conocer bien el pasado y el presente. Es básico tener conciencia de nuestra propia identidad y, como decía un famoso grupo vigués musical, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es fundamental para salir de un 18 Congreso con éxito. ¿Quiénes somos? Dice en ocasiones un camarada del Comité Federal que somos lo más parecido a un partido comunista. Y de lo que se trata es de salir del 18 Congreso convirtiéndonos en un partido comunista, o por lo menos presentando las bases para convertirnos en un partido comunista, como lo que fuimos. Sin embargo, aquí estamos viendo en el informe, a través de las diferentes intervenciones, las graves carencias que sufre este partido. Lo hemos podido ver en el manifiesto programa, lo hemos visto también en el texto, en la referencia a las secretarías, incluso en nuestras carpetas aparecen informes de secretarías, pero faltan informes de varias secretarías. Y sobre todo también se refleja la falta de aplicación de los acuerdos federales en las federaciones. Se dice textualmente en el propio documento que a veces los acuerdos se quedan en la sede de Olimpo. Nosotros no íbamos a intervenir sobre nuestra federación, pero ya que las anteriores federaciones precedentes hablaron del trabajo en sus federaciones, nosotros queremos hablar del humilde y sencillo trabajo de una organización muy débil. Y nos gustaría, además, poder intervenir en primer lugar, porque eso demostraría que una organización débil como la nuestra sería la más pequeña del Partido Comunista de España. Y no nos sentimos orgullosos de ser lo que somos, de estar en el medio y estar interviniendo ahora mismo con 11 minutos. Hemos de decir que el informe es crítico con respecto a ello y dice de una forma concisa que el partido está desorganizado. Y hay que perder los complejos si queremos ser otra cosa y dejar de ser lo que somos. Tenemos un contexto favorable después de años de oscurantismo. Como decía Paco Frutos, refiriéndose a nuestro pasado, y en el informe también aparece, en la entrevista del País, demagogias las justas. Somos lo que somos y lo que fuimos, sin ningún tipo de complejo. Y a mí me gustaría destacar una pequeña frase. Hablando de Marx, dice: su promesa, gracias a la agudeza de sus análisis y a la clara indicación de los instrumentos para el cambio radical, fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. ¿Sabéis de quién es esta frase? Es la encíclica papal de Benedicto XVI del 30 de noviembre del 2007, hace 2 años. No lo decimos nosotros solos, pero eso hay que organizarlo porque no viene hecho. Como saben muy bien los camaradas cubanos y muchos sitios donde se aplican los procesos revolucionarios, el socialismo no viene por inercia. Hay que construirlo y esa es la parte más complicada y más difícil. ¿De dónde venimos? Pues lo vimos en el vídeo. Me permito plagiar a una camarada que en una intervención hablaba del mito del gigante y el enano y decir que nosotros no somos más listos que nuestros predecesores, ni más honestos, ni más generosos, ni más sabios. Nosotros somos enanos que vemos más y más lejos gracias a las figuras, como aparecía en el vídeo, de Dolores, de José Díaz, de Grimao y de muchos miles de camaradas que nos permiten elevarnos sobre sus hombros para que desde esta altura podamos ver más allá. Eso es justamente lo que estamos haciendo en este 18 Congreso. Y hay que aprender de nuestra historia. Y me permito también rescatar un pequeño texto de la historia del Partido Comunista de España, elaborada en 1960, después del 6º Congreso, encabezada la comisión por Dolores Ibarra. Decía que cuando en 1932, con la renovación de su núcleo dirigente, el partido inició el gran viraje, rompiendo con el sectarismo y el oportunismo y situándose clara y decididamente sobre posiciones marxistas justas, los resultados fueron realmente asombrosos. Y aquí hay que ser claros y contundentes. Está dicho con una terminología tradicional, pero independientemente del proceso de refundación de Izquierda Unida hay que dejar claro, y refiriéndose al partido, que en estos años hemos perdido a sectarios y a oportunistas, a posibilistas y aventureros, y gracias a ellos hemos sido capaces de situarnos en posiciones marxistas justas. Hemos recuperado la cohesión en el partido y gracias a ellos hemos recuperado la normalidad en Izquierda Unida sin ser el paraíso terrenal. El partido ha devuelto la democracia a los máximos órganos de Izquierda Unida. Ese partido al que tachaban muchos dentro de Izquierda Unida de antidemocrático, sectario,
ese partido es el que ha devuelto después de la Asamblea Federal un cambio absoluto, sin ser el paraíso, recalcando eso, un cambio absoluto, y volvemos a recuperar por lo menos mínimamente el orgullo, o máximamente el orgullo de estar en Izquierda Unida, porque volvemos a tener discurso y volvemos a tener credibilidad a través fundamentalmente del camarada Cayolá. Pero sobre todo hemos sido capaces de caracterizar la crisis, y esto es muy importante. Podemos ir al mundo obrero de números anteriores, de hace años, y hablábamos ya de la crisis económica. Hoy otros se quieren apuntar el tanto. Y fuimos capaces de ofrecer una alternativa modesta, pero seguimos analizando e intentando ofrecer esa alternativa cuando nadie la ha visto y cuando nadie además sabe ofrecer otra cosa que más de lo mismo, y por lo tanto un salto al abismo. El informe, en cuanto a dónde vamos, decir que el informe se inicia con una frase del Manifiesto Comunista. Marx y Engels analizaron concienzudamente la sociedad en la que vivían, las raíces mismas del sistema capitalista, pero no eran profetas. Algunos pretenden situar a nuestros clásicos marxistas como si fueran una especie de profetas, y no lo eran. Simplemente, si encontramos claras semejanzas entre su análisis y la realidad, es fundamentalmente porque la involución de los últimos años nos lleva despeñados hacia el contexto del propio Manifiesto Comunista. Nos lleva de cabeza a la sociedad del siglo XIX sin derechos ni libertades, que fueron conquistados principalmente a través de las luchas del siglo XX y muy especialmente por este Partido Comunista de España. Pero, como dice el propio informe, existe la posibilidad de saldarse con una nueva derrota del movimiento obrero y la izquierda en su conjunto. Y eso requiere movilización contra el capitalismo y requiere que el Partido Comunista de España tiene que estar al frente de esa movilización, porque somos los únicos que en este momento lo está planteando. Tenemos que sumar, tenemos que crear colectivo, pero hay que decir que para estas luchas, y en el informe político, se caracterizan por primera vez en mucho tiempo en un informe de gestión las pautas políticas para esa transformación. A mí me gustaría destacar, o nos gustaría en Galicia destacar, dos aspectos organizativos. Uno es el tema de las polémicas fichas de afiliación. Hay que decir, como decía el público hace 2 días, ayer creo que era, que somos 12.500 y algo. A mí ahí me gustaría decir la frase de Fidel Castro cuando se juntaron después del Grama y dijo: ahora sí ganamos la guerra, porque somos los que somos, no más, sin trampas, sin trucos de magia. Somos los que tenemos que levantar este partido, los que hay ahora mismo, y muchos más que tendrán que venir. Y como dice el propio informe en frases concretas, habla literalmente de voluntad de hierro, de coherencia y disciplina democráticas, de cohesión, de organizar y fortalecer el partido, de recuperar IU como soberana independiente, de actuar sin complejos, de unidad de acción, de respuesta social, de movilización para hacer frente al capitalismo, de ser un referente moral, ideológico y político. Y termina diciendo: es posible, necesario e irrenunciable, pero para ello todos y cada uno de nosotros debemos salir del Congreso con la convicción de que el partido es un instrumento que se ampliará y fortalecerá. Y camaradas, el que no lo cree así es mejor que se baje en la próxima parada, porque el mundo no se cambia con plañideras, sino con activistas comunistas convencidos en sus propias ideas. Hay que ser contundente en esto. El gran reto de este 18 Congreso es saber cumplir los acuerdos, porque si cumplimos los acuerdos demostraremos que el principal reto del Congreso está cumplido. Un minuto. Calculé bien el tiempo. Para finalizar, este Congreso daremos relevo al secretario general y al presidente ejecutivo. Hay pocos ejemplos en nuestra historia reciente de 2 personas tan insultadas, vilipendiadas y ultrajadas como Paco Frutos y Felipe Alcaraz. Lo bueno y lo malo del informe se lo debemos en gran parte a ellos, pero hemos llegado al 18 Congreso con unidad y con muchos deberes hechos. Por tanto, desde Galicia consideramos que ha sido un honor teneros como dirigentes máximos de este partido. ¡Viva el Partido Comunista!